Amados hermanos, estamos viviendo en una época en la que basta con abrir el teléfono y el mundo entero parece sacudirse. Israel está bajo tensión día tras día. El Medio Oriente parece un barril de pólvora. Estados Unidos está profundamente dividido. Y en medio de todo esto, hay dos nombres que aparecen una y otra vez en las noticias, en las conversaciones y especialmente entre muchos cristianos evangélicos: Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Yo sé que muchos se han acercado y me han preguntado: Pastor, ¿será que Dios está usando a estos hombres en los últimos días? ¿Será que lo que está ocurriendo no es solamente política, sino que tiene un significado profético? Y para responder esa pregunta con seriedad, no podemos comenzar con emociones, tampoco con titulares, y mucho menos con posturas personales. Tenemos que comenzar con la Biblia. La Biblia no nos enseña a idolatrar a ningún político. La Biblia tampoco nos enseña a confundir el reino de Dios con cualquier reino terrenal. Pero la Biblia afirma con absoluta claridad una verdad fundamental: Dios gobierna sobre todas las naciones y sobre toda autoridad. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, declara que Él mismo cambia los tiempos y las edades. Pone reyes y quita reyes. La carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1, afirma que el corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo inclina hacia donde quiere. ¿Se dan cuenta? Hermanos, antes de hablar de Netanyahu, antes de hablar de Trump, tenemos que colocar a Dios en el lugar que le corresponde, en el centro de la historia. Yo no quiero que veamos el mundo como si fuera una película escrita por seres humanos. No, la historia es un escenario y Dios es quien dirige toda la obra conforme a su plan eterno. Y porque Él gobierna, Él puede usar incluso a hombres imperfectos para cumplir propósitos perfectos. Yo subrayo esto porque aquí es donde muchos tropiezan. Algunos dicen: Trump tiene demasiadas fallas, ¿cómo podría Dios usarlo? Otros dicen: Netanyahu es simplemente un político. ¿Qué tiene que ver con el plan de Dios? Pero hermanos, recuerden a Ciro en el Antiguo Testamento. Dios usó a un rey pagano para abrir el camino y permitir que el pueblo judío regresara a su tierra. El libro de Isaías, capítulo 45, nos muestra con total claridad que Dios puede llamar a un hombre por nombre y colocarlo en el momento exacto de la historia. No porque ese hombre sea santo, sino porque Dios es santo y Él está cumpliendo su propósito. Así que la pregunta no es si nos caen bien o no. La verdadera pregunta es si tenemos la lucidez espiritual para reconocer que Dios sigue moviendo la historia. Cuando todo gira alrededor de Israel, cuando Jerusalén se convierte en una piedra pesada para las naciones, cuando la guerra y las promesas de paz se entrelazan una tras otra. Yo les digo con toda franqueza, este no es el tiempo para que la iglesia se duerma. Hay personas que Dios coloca en el momento preciso y en el lugar preciso, justo en los puntos más sensibles de la historia. Y cuando miramos a Israel hoy, cuando vemos decisiones que afectan su existencia, su seguridad, y a Jerusalén, tenemos que detenernos y preguntarnos: ¿quiénes están en la primera línea de esos puntos críticos? ¿Y qué relación tiene todo esto con el gran panorama profético que la Biblia trazó hace miles de años? Amados hermanos, ahora vamos a mirar de frente un punto que nadie puede evitar: Israel. Y cuando hablamos de Israel en este momento histórico, no podemos dejar de mencionar a Benjamín Netanyahu.
No porque él sea un hombre perfecto, ni porque sea el centro de la profecía, sino porque está parado exactamente en los nudos más sensibles de la historia de Israel hoy. Quiero que entendamos esto con total claridad. Israel no es solamente una nación en las noticias. Israel es el reloj profético de Dios. Cuando la manecilla de ese reloj se mueve, el mundo entero tiene que prestar atención. La Biblia nos muestra que en los últimos días todos los ojos se van a dirigir a Jerusalén. El libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 3, dice que Jerusalén llegará a ser una piedra pesada para todos los pueblos, y el que la levante se va a lastimar. Y hermanos, díganme, ¿hay alguna ciudad en el planeta que provoque más controversia, más tensión y más conflicto que Jerusalén? Benjamín Netanyahu está en la primera línea de decisiones que afectan directamente la existencia de Israel: la seguridad nacional, las amenazas externas, y especialmente lo que viene de Irán y de las fuerzas hostiles que rodean la región. Todo eso termina en su escritorio. Yo no estoy diciendo que cada decisión que él tome venga de Dios, no, pero sí estoy diciendo que él está en una posición donde lo que decida tiene consecuencias que van mucho más allá de la política normal. La Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, habla de un tiempo en el que Israel será rodeado por fuerzas enemigas desde distintos frentes. Yo no afirmo que cada evento actual ya sea el cumplimiento total de ese pasaje, pero tampoco puedo ignorar que las alianzas militares, las tensiones geopolíticas y las amenazas públicas están acercándose cada vez más a un patrón que la Escritura ya describió hace mucho tiempo, y en ese contexto Netanyahu ha insistido una y otra vez en que Israel debe defenderse a cualquier costo. Él no espera a que el mundo esté de acuerdo. Él no espera a que los organismos internacionales le den permiso. Eso hace que muchos lo critiquen, pero también hace que muchos creyentes se detengan a pensar: ¿será que Dios está usando a un líder firme para mantener a Israel en pie hasta el momento que él ya determinó? Tampoco podemos pasar por alto el papel de Netanyahu en lo relacionado con Jerusalén. Él ha declarado en repetidas ocasiones que Jerusalén es la capital permanente e indivisible de Israel. Y hermanos, recuerden esto: en la historia han estallado guerras por esa ciudad, y la Biblia dice con claridad que Jerusalén será un punto central en los últimos días. Que un líder defienda la soberanía de Jerusalén no es solo un asunto político, es un factor que coloca a Israel justamente donde la profecía ha dicho desde hace siglos. Quiero que lo veamos con ojos espirituales. Cuando una persona es colocada en el centro de decisiones que tocan la tierra prometida, la ciudad santa y la supervivencia del pueblo del pacto, aunque esa persona no lo comprenda plenamente, está parada dentro del flujo del plan de Dios. Netanyahu no es el salvador de Israel, Dios es el que guarda a Israel, pero Dios, a lo largo de la historia, ha usado instrumentos humanos concretos para cumplir su voluntad en cada etapa. Por eso, cuando vemos a Israel hoy, no estamos viendo solamente un conflicto político, estamos viendo un frente espiritual, estamos viendo luz contra tinieblas, y como la Biblia lo ha mostrado muchas veces, Israel sigue siendo el campo de batalla central de ese choque. Y cuando se toman decisiones relacionadas con Israel, cuando las naciones reaccionan con furia, cuando el mundo se divide alrededor de Jerusalén, yo les digo, hermanos, esto no es casualidad. Estas son señales que obligan a la iglesia a despertarse. Y precisamente aquí es donde tenemos que voltear hacia otra figura, al otro lado del planeta. Un hombre cuyas decisiones respecto a Israel hicieron que el mundo entero se quedara sorprendido. Amados hermanos, ahora vamos a mirar al segundo personaje. Y se los digo con franqueza, este es el punto que ha hecho que muchísima gente se quede pensando.
Me refiero a Donald Trump. Y no lo digo porque yo quiera hablar de partidos, ni porque yo quiera promover política. Yo quiero que veamos hechos concretos, decisiones concretas, momentos históricos concretos, y que nos hagamos una pregunta sencilla: ¿por qué justamente en el periodo en que el mundo vuelve sus ojos hacia Israel y hacia Jerusalén aparecen movimientos tan determinantes, y todo ocurre en un lapso tan corto? Durante décadas los presidentes de Estados Unidos evitaron tocar el tema de Jerusalén. Temían la reacción del mundo árabe, temían disturbios, temían terrorismo, temían consecuencias diplomáticas. Pero de pronto aparece un hombre que toma la decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Entienden lo que eso significa? No es solamente una declaración, es un giro geopolítico, y desde una perspectiva espiritual es un recordatorio de que Jerusalén sigue siendo el centro del plan de Dios, tal como la Biblia lo anunció. Yo no estoy diciendo que Trump haya hecho eso porque comprende plenamente la Escritura. Tampoco estoy diciendo que sus motivaciones hayan sido 100% espirituales, pero sí estoy diciendo que el resultado de esa decisión colocó a Jerusalén en el lugar exacto que la profecía describe. Y de inmediato el mundo entero fue arrastrado a la controversia, a la tensión y al enfrentamiento alrededor de esa ciudad. Y recuerden esto, hermanos, el libro de Zacarías dice que Jerusalén será una piedra pesada para las naciones. Cuando Estados Unidos hizo ese reconocimiento de esa manera, les digo la verdad, esa piedra se convirtió en el tema más explosivo del planeta, y no se quedó ahí. Los acuerdos de normalización entre Israel y varias naciones árabes que el mundo celebró como un avance de paz, también ocurrieron en ese periodo. La gente hablaba de paz, hablaba de estabilidad, hablaba de una nueva era, pero, amados hermanos, precisamente aquí la Biblia suena como una alarma. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, advierte que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Yo quiero que entendamos esto con equilibrio. Nosotros oramos por la paz, nosotros anhelamos que los seres humanos dejen de matarse, pero no podemos dormirnos dentro de una sensación de seguridad falsa. Porque la Biblia muestra que antes de que estalle la gran tribulación, habrá una etapa en la que el mundo creerá que todo finalmente se va a resolver. Y es justamente cuando la humanidad se tranquiliza, cuando las tinieblas preparan el golpe final. Por eso les digo que las decisiones relacionadas con Israel durante el tiempo de Trump hicieron que muchos creyentes se detuvieran a pensar, no porque lo idolatraran, no porque lo vieran como un salvador, sino porque reconocieron un patrón. Dios puede usar a un hombre, aunque sea imperfecto, para mover una pieza a la posición correcta. Y cuando esa pieza cae en su lugar, todo el tablero empieza a moverse. Recuerden, a Ciro, él no era judío, no pertenecía al pueblo del pacto. Y sin embargo Dios lo usó para abrir el camino, para que su pueblo regresara y reconstruyera. Así que no es extraño en la Biblia que Dios utilice a un gobernante de fuera para provocar cambios que impacten a Israel. La cuestión es si nosotros tenemos la lucidez para distinguir entre que Dios use a alguien y que nosotros terminemos idolatrando a esa persona. Y déjenme decirles algo que muchos no quieren escuchar, pero que necesitamos escuchar. Los últimos días no son solamente guerra, los últimos días también son engaño. La humanidad va a desear cada vez más la aparición de un personaje fuerte que resuelva los problemas. Alguien que prometa orden, alguien que prometa seguridad, alguien que prometa restauración. Y esa mentalidad es el terreno perfecto para que el mundo abra la puerta a quien la Biblia llama el inicuo, el anticristo. Por eso, cuando hablamos de Trump, cuando hablamos de Netanyahu,
yo quiero que miremos más profundo. Esto no es solamente la historia de dos políticos. Esto es el retrato de un mundo que está siendo empujado hacia una encrucijada final. Y la pregunta ya no es quiénes son ellos. La verdadera pregunta es quiénes somos nosotros en estos días. ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? ¿Estamos caminando en la luz o estamos siendo arrastrados por la emoción de las multitudes? Y es precisamente aquí donde debemos regresar a un límite vital para que la iglesia no sea engañada. Dios puede usar a una persona, pero eso no significa que Dios apruebe todo lo que esa persona hace, y mucho menos significa que nosotros pongamos nuestra esperanza en cualquier reino terrenal. Amados hermanos, ahora tenemos que levantar un límite muy claro, porque si no levantamos este límite, vamos a caer en dos trampas peligrosísimas. Una trampa es idolatrar al ser humano. La otra trampa es negar por completo que Dios pueda usar a los gobernantes. Las dos son errores y las dos hacen que la iglesia pierda el rumbo en los últimos días. Se los digo con toda franqueza. Hoy hay personas que hablan de Trump y de Netanyahu como si fueran la última esperanza del mundo. Hay quienes dicen, si este gana, entonces todo se arregla. Si aquel se mantiene, entonces Israel estará seguro. Pero, amados hermanos, eso no es fe. Eso es sustitución de la fe. Eso es poner a un hombre en el lugar que solamente Cristo merece. La Biblia no nos permite hacer eso. Jesús fue clarísimo cuando dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 36, que su reino no es de este mundo. ¿Qué significa eso? Significa que la política puede cambiar una temporada. Un líder puede afectar una etapa, pero el reino al que nosotros pertenecemos no se edifica sobre votos, no se sostiene con poder terrenal y no se derrumba por ninguna elección. Si hoy ponemos nuestra esperanza en un hombre, mañana cuando ese hombre fracase, nos vamos a desplomar con él. Si hoy amarramos nuestra fe a un partido, mañana cuando ese partido pierda el poder, caeremos en amargura, en resentimiento y hasta en dudas contra Dios. Pero, amados hermanos, Dios nunca ha pedido que la iglesia viva así. Dios nos llama a vivir por fe. Y la fe debe estar puesta en Él, no en el hombre. Entonces quiero que lo entendamos con equilibrio. Dios puede usar a un gobernante para mover una pieza y colocarla en el lugar correcto, pero Dios jamás nos autoriza a convertir esa pieza en el rey de nuestro corazón. Dios puede usar a alguien imperfecto para cumplir un propósito en la historia, pero eso no significa que la vida de esa persona sea el estándar moral de la iglesia, y mucho menos significa que cada palabra o cada decisión de esa persona sea la voluntad de Dios. Recuerden esto, Dios usó a Faraón para manifestar su poder, Dios usó a Nabucodonosor como instrumento de juicio, Dios usó a Ciro para abrir el camino y permitir que su pueblo regresara, pero ninguno de ellos era el Salvador. Y Dios nunca le pidió a su pueblo que los adorara. Dios los usó y Dios siguió adelante con su plan. Así que, ¿cuál es el límite aquí? El límite es que podemos reconocer la mano soberana de Dios en la historia, pero no podemos idolatrar los instrumentos que Él utiliza. Podemos aceptar que Dios dirige los acontecimientos, pero no podemos convertir los acontecimientos en el fundamento de nuestra fe. Nuestro fundamento es Cristo y su palabra. Y ahora, con este límite bien establecido, podemos ver el panorama general con claridad. Porque si no lo hacemos, seremos arrastrados por discusiones políticas y perderemos lo más importante, que es discernir las señales de los tiempos y preparar nuestra vida espiritual para el día del Señor. Amados hermanos, Israel no es solo una nación, Jerusalén no es solo una ciudad, y las guerras alrededor de ella no son solamente conflictos territoriales.
Yo quiero que volvamos a mirar lo que Jesús advirtió acerca de las señales de los últimos tiempos, para que entendamos que lo que está sucediendo no es casualidad, sino que cada día forma un cuadro con líneas más claras. Amados hermanos, ahora que el límite está bien establecido, podemos mirar el panorama general sin perdernos. Y yo quiero que regresemos a las palabras de Jesús, porque no existe una fuente más confiable que la de Él cuando habla de los últimos tiempos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, Jesús habla de señales que aumentarán como los dolores de parto. Cuando los dolores de parto comienzan, no se detienen, vienen por oleadas y cada vez se vuelven más intensos, cada vez más frecuentes, cada vez más cercanos. Y Él dijo que escucharíamos de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Dijo que habría hambre, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Pero Él llamó a todo eso el principio de dolores. Miren a nuestro alrededor, hermanos. El mundo entero está viviendo con una sensación constante de inseguridad. De un conflicto pasamos a otro. De una crisis económica pasamos a otra. De una ola de degradación moral pasamos a nuevas expresiones de violencia, odio y extremismo. Y lo más llamativo de todo es Israel, una franja de tierra pequeña, un pueblo pequeño, y sin embargo hace que el planeta entero arda. ¿No les parece impresionante? ¿Por qué el mundo no puede apartar sus ojos de Israel y de Jerusalén? Porque la Biblia dice que en los últimos días Jerusalén será el centro e Israel será el reloj. Y aquí quiero que entendamos algo crucial. Hay quienes piensan que la profecía es solo futuro, algo lejano. No, la profecía es una luz que ilumina el presente, nos ayuda a leer la época para no ser sorprendidos, para no ser engañados, para no ser arrastrados. Jesús también dijo algo que yo quiero que ustedes graben en su corazón. Él afirmó que cuando veamos que estas cosas comienzan a suceder, debemos levantar la mirada y alzar la cabeza, porque nuestra redención se acerca. ¿Qué significa eso? Significa que las señales de los tiempos no deberían producirnos pánico, sino despertarnos. No deberían lanzarnos a la desesperación, sino empujarnos a regresar a la palabra. No deberían sembrarnos dudas contra Dios, sino afirmarnos en la certeza de que Dios está cumpliendo su plan. Amados hermanos, el cuadro general se está haciendo más claro cada día. El mundo se polariza, las naciones se arman, las alianzas cambian con rapidez. Y en medio de todo, Israel sigue siendo el punto de disputa. Se promete paz y luego se desmorona. Se levantan voces hablando de seguridad y sin embargo la inseguridad aumenta. Y precisamente eso nos recuerda la advertencia de que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces el juicio vendrá de manera repentina. Yo no les digo esto para que se vuelvan adictos a las noticias, yo les digo esto para que se despierten espiritualmente, porque Jesús no nos enseñó a adivinar fechas, Él nos enseñó a discernir la estación, Él nos enseñó a entender los tiempos, Él nos enseñó a preparar nuestra vida. Y Él nos dijo algo con claridad absoluta: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Así que cuando miramos lo que está ocurriendo en el mundo, cuando miramos a Israel, cuando miramos las tensiones y las promesas de paz, lo importante no es que podamos dibujar un esquema perfecto del futuro. Lo importante es preguntarnos: ¿dónde está mi vida hoy delante de Dios? ¿Estoy despierto? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy caminando con el Señor? ¿Estoy proclamando el Evangelio? Y aquí tenemos que ir a un nivel más profundo, porque si solo miramos guerras y política, apenas estamos viendo la superficie. La Biblia dice que detrás de los grandes movimientos de la historia hay otra batalla, una batalla invisible pero más real que todas, y es la batalla espiritual. Amados hermanos, si nosotros nos quedamos solamente en la guerra,
en la política, en las noticias y en los análisis geopolíticos, apenas estamos viendo la superficie del problema. La Biblia enseña con claridad que detrás de los grandes movimientos de la historia humana existe otra batalla silenciosa pero mucho más intensa. Es la batalla espiritual. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la Biblia no niega los conflictos humanos, pero nos revela que los conflictos humanos son la manifestación externa de una guerra mucho más profunda. Por eso, cuando miramos a Israel, no vemos únicamente a Israel contra Hamás, o a Israel enfrentando a Irán, o a Estados Unidos respaldando a Israel. No, en un nivel más profundo. Esto es luz contra tinieblas. Esto es una batalla dirigida contra el plan de Dios. Porque Israel no es solamente una nación. Israel es el pueblo a través del cual Dios entregó su palabra. Levantó a sus profetas y donde el Mesías vino la primera vez. Satanás entiende eso. Él entiende que si lograra destruir a Israel, si lograra convertir a Jerusalén en un caos permanente, si lograra empujar a la humanidad a darle la espalda a las promesas de Dios, podría sacudir la fe de muchísimas personas. Pero, amados hermanos, Satanás jamás podrá romper el plan de Dios. Lo único que puede hacer es retrasar, confundir, engañar y arrastrar a tantos como sea posible. Y aquí es donde tenemos que estar completamente despiertos. Los últimos días no son solamente tiempos de guerras, también son tiempos de engaño. Jesús advirtió repetidas veces que una de las señales más peligrosas no es primero la violencia, sino la mentira. Él dijo: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. ¿Qué significa eso? Significa que habrá discursos que sonarán razonables, mensajes que parecerán atractivos, figuras que serán exaltadas como quienes traen orden y esperanza. Pero detrás de eso, la verdad será distorsionada poco a poco. Por eso yo digo que el mundo cada vez anhela más a un líder fuerte, una voz contundente, alguien que prometa estabilidad y seguridad. Y esto no es casualidad. Es una mentalidad que la Biblia ya anunció. Y esa mentalidad es precisamente la puerta que prepara el camino para el hombre que la Escritura llama el inicuo, el anticristo, quien aparecerá como una solución falsa para un mundo desesperado. Amados hermanos, yo no digo esto para que tengamos miedo, yo digo esto para que despertemos, porque si no entendemos la naturaleza espiritual de esta época, seremos arrastrados por las emociones de las multitudes, atrapados en discusiones interminables y perderemos lo más importante, que es una relación viva con Dios. Así que cuando miramos a Trump, cuando miramos a Netanyahu, cuando miramos alianzas, guerras y promesas de paz, tenemos que hacernos una pregunta muy seria. ¿Estoy mirando con ojos espirituales o solo con ojos carnales? ¿Estoy dejando que la palabra de Dios forme mi entendimiento o estoy dejando que las redes sociales y las noticias formen mi manera de pensar? Y este es el momento en que la iglesia tiene que colocarse donde debe estar, no en un bando u otro, no promoviendo a hombres, sino del lado de la verdad, del lado de la luz, del lado del plan eterno de Dios. Porque al final no es Trump, no es Netanyahu, ni ningún otro líder el que va a decidir la historia. El que decide la historia es Jesucristo. Y cuando entendemos esto,
estamos listos para pasar al siguiente punto. Si de verdad estamos en un tiempo en el que la profecía se está acelerando, si de verdad estamos en una etapa en la que la batalla espiritual se está intensificando, entonces la pregunta ya no es ¿hacia dónde va el mundo? La pregunta es ¿cómo va a vivir la iglesia en estos días? Amados hermanos, ahora vamos directo a lo más práctico. Si de verdad estamos viviendo en un tiempo en el que la profecía se está acelerando, si la batalla espiritual se está intensificando, entonces Dios no quiere que nosotros solo observemos y discutamos. Él quiere una respuesta, y una respuesta correcta. Yo quiero hablarle a 3 grupos que me están escuchando en este momento, porque estés donde estés, en tu camino de fe. Este mensaje no es solo para entenderlo, sino para que transforme nuestra vida. Primero, le hablo a los que ya creen en Cristo. Amados hermanos, las señales de los tiempos no son para llenarnos de miedo, sino para despertarnos. Si Dios nos está mostrando que la historia se está acercando a su etapa final, lo primero que Él exige es que permanezcamos firmes en la fe y santos en nuestra conducta. Ya no tenemos tiempo para jugar con el pecado. Ya no tenemos tiempo para enfriarnos en la adoración. Ya no tenemos tiempo para vivir con un corazón dividido. Cuando Jesús dijo velad, Él no estaba diciendo estén pegados a las noticias. Él estaba diciendo mantengan el corazón limpio, mantengan la lámpara encendida, mantengan el aceite lleno. Y recuerden esto, Dios no nos llama a adorar a ningún líder, pero sí nos llama a orar por las autoridades. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos enseña a presentar rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente y para que el evangelio pueda proclamarse con libertad. Así que en lugar de pelear, oremos. En lugar de enojarnos, doblemos rodilla. En lugar de hablar tanto en las redes, hablemos más con Dios. Lo segundo para los creyentes es aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Los últimos días estarán llenos de engaño. Habrá personas que dirán hablar en el nombre de Dios, pero terminarán alejando a la gente de la Biblia. Habrá mensajes que se visten de espiritualidad, pero cuyo objetivo real es provocar, dividir y exaltar al ser humano. Yo se los digo con claridad. Si no nos aferramos a la palabra, nos van a arrastrar muy rápido. Hagamos como los de Berea, examinemos cada día las Escrituras para ver si lo que oímos es verdad. Y no olviden esto, el centro de la profecía es Jesucristo, no ningún personaje político. Ahora le hablo al segundo grupo, a los que están investigando la fe. Amigo, quizá tú llegaste aquí por curiosidad, por la profecía, por la guerra, por Trump, por Netanyahu. Pero te digo algo con sinceridad. Si Dios está usando estas sacudidas para acercarte, su propósito no es que tú acumules información, sino que conozcas al Dios que tiene la historia en su mano. La Biblia no fue escrita para satisfacer curiosidad, sino para llevar a las personas a la salvación. Tú estás viendo un mundo inseguro y eso es real. Pero lo más importante es esto: hay inseguridad dentro de tu corazón. ¿Tienes miedo del futuro? ¿Sientes que tu vida no tiene un fundamento firme? El Evangelio dice que existe un fundamento que jamás se derrumba. Y ese fundamento es Jesucristo. Él vino, murió por nuestros pecados, resucitó y va a volver. Y el que le pertenece ya no tiene por qué temer al fin, porque para él el fin no es el cierre, es el comienzo de la vida eterna. Por eso, si hoy escuchas la voz de Dios, no lo postergues, búscalo mientras puede ser hallado,
Llámalo mientras está cercano. Puede ser que precisamente tu interés por los últimos tiempos sea el toque de Dios en tu conciencia. Y finalmente le hablo al tercer grupo, a los que aman estudiar la profecía. Yo valoro ese interés, porque la Biblia declara bendición para el que lee y guarda las palabras proféticas. Pero también tengo que dar una advertencia: mantengan el equilibrio, no conviertan la profecía en una adicción a las noticias, no conviertan la profecía en debates interminables, no conviertan la profecía en orgullo intelectual. La profecía tiene como propósito hacernos más humildes, más santos y más apasionados por servir a Dios. Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Por eso no sigamos a quienes siempre quieren señalar fechas o a quienes siempre quieren etiquetar a un personaje como el inicuo. Eso ha avergonzado a la iglesia muchas veces a lo largo de la historia. Lo que Dios quiere es que sepamos discernir la estación para prepararnos. El punto no es adivinar correctamente, sino vivir correctamente. Amados hermanos, si Dios realmente está usando las sacudidas actuales, si Él realmente está moviendo piezas y colocándolas en su lugar, eso significa que nuestro tiempo no es infinito. Y si el tiempo es corto, lo más importante no es cuánto sabes del mundo, sino cómo estás viviendo delante de Dios. Así que yo nos llamo a volver al Señor, a volver a la Biblia, a volver a la oración, a volver a la santidad y a volver a la gran comisión. Mientras todavía hay oportunidad, proclamemos el Evangelio, porque Dios está dando al mundo señales finales. Y aún así mantiene abierta la puerta de la gracia para salvar a las almas que están perdidas. Amados hermanos, ahora volvemos a la pregunta inicial, pero con un corazón más maduro y con una mirada espiritual más clara. ¿Está Dios usando a Netanyahu y a Trump en estos últimos días? Yo se los digo así: si miramos la Biblia, hay un principio que no podemos negar. Dios gobierna la historia. Él pone reyes y quita reyes. Él usa a los gobernantes como instrumentos dentro de su plan, a veces para bendecir, a veces para corregir, a veces para abrir camino y a veces para advertir. Por eso, la respuesta no es nunca. Y la respuesta tampoco es que todo lo que ellos hagan sea la voluntad de Dios. La respuesta correcta es que Dios puede usarlos. Y es muy posible que los esté usando en cierta medida, pero tenemos que mirarlo con humildad y con temor reverente. Quiero que recuerden esto: Dios no necesita hombres perfectos para cumplir sus propósitos. Él necesita tiempos correctos y posiciones correctas. Hay personas que son colocadas en encrucijadas de la historia y cuando actúan, el mundo entero cambia de dirección. Netanyahu está en el centro de decisiones relacionadas con Israel y con Jerusalén. Trump tomó decisiones que hicieron que Jerusalén y las relaciones alrededor de Israel se movieran de una manera que muchos presidentes anteriores evitaron. Dos hombres, dos naciones, pero se encuentran en el mismo punto. Israel, Jerusalén, el centro del reloj profético. Pero, amados hermanos, tengo que decirlo una vez más con claridad: que Dios use a un hombre no convierte a ese hombre en santo. Que Dios use a un hombre no lo vuelve el estándar de la iglesia. Y que Dios use a un hombre jamás nos autoriza a poner nuestra esperanza en él. Nuestra esperanza tiene un solo objeto: Jesucristo. Así que lo más importante de esta conclusión no es poner etiquetas a Trump o a Netanyahu. Lo más importante es reconocer el mensaje que Dios está hablando a la iglesia a través de esta época. Él está diciendo que este mundo no está bien. Él está diciendo que los fundamentos en los que la humanidad confía se están derrumbando. Él está diciendo que la historia se está acercando a un clímax. Y Él está diciendo que solo hay un rey que permanecerá firme hasta el final. La Biblia nos enseña que llegará un momento en el que todos los reinos humanos serán sacudidos
Llegará un momento en el que el mundo será guiado por un poder falso, una paz falsa, un orden falso. Pero entonces Jesucristo regresará. Él no regresa como un bebé en un pesebre. Él regresa como Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando Él regrese, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amados hermanos, por eso terminamos aquí con un llamado sencillo pero poderoso. No permitamos que esta época nos deje ciegos espiritualmente. No permitamos que las noticias endurezcan el corazón. No permitamos que las discusiones nos distraigan. Dejemos que las señales de los tiempos nos regresen al Señor. Nos regresen al arrepentimiento, nos regresen a la santidad. Nos regresen al amor por las almas y nos regresen a la esperanza gloriosa del retorno de Jesucristo. Y si hay alguien entre ustedes que todavía está fuera de Cristo, yo te lo digo con todo mi corazón. Este es el momento de volver, este es el momento de creer, este es el momento de abrazar la gracia mientras la puerta sigue abierta. Porque cuando el plan de Dios entre en su etapa final, ya no habrá tiempo para postergar. Amados hermanos, despertemos, mantengámonos firmes, caminemos en la luz y oremos como lo dicen las últimas palabras de la Escritura. Amén. Ven, Señor Jesús.